¿Qué ocurre cuando un hombre se convierte en Dios, sacrificando su humanidad por el poder absoluto? Esta es la historia de M. Bison, el villano inmortal, cuya ambición no tiene límites, y cuyos secretos podrían destruirlo todo. En los oscuros rincones del mundo criminal, donde el poder se mide en sangre derramada y almas quebradas, emerge una figura que trasciende lo humano. M. Bison, el líder implacable de Shadaloo, y uno de los villanos más icónicos de Street Fighter. Pero detrás de su apariencia imponente y su risa siniestra, hay una historia mucho más profunda, llena de locura, corrupción y fuerzas sobrenaturales que desafían la comprensión humana. El origen de un psicópata, M. Bison, no siempre fue el emperador del crimen organizado. Antes de convertirse en la personificación del mal, era un hombre conocido como Mike Bison, un boxeador profesional con habilidades brutales y un ego igual de grande. Sin embargo, su sed insaciable de poder lo llevó a explorar terrenos prohibidos, experimentos científicos, artes oscuras y tecnologías que rozaban lo divino. Fue durante estas investigaciones que Bison descubrió el Psycho Power, una energía maligna que podía manipular las mentes y cuerpos de otros seres vivos. Al principio, solo utilizaba esta fuerza para controlar a sus subordinados y expandir su imperio criminal. Pero pronto se dio cuenta de algo mucho más aterrador. El Psycho Power no solo podía dominar a otros, sino que también podía transformarlo a él en algo más que humano. A cambio, exigía un precio terrible, su propia humanidad, la transformación en un dios oscuro. Bison comenzó a fusionarse con el Psycho Power, dejando que la energía corrupta fluyera a través de su cuerpo y mente. Su apariencia cambió drásticamente. Sus músculos se volvieron grotescamente sobredesarrollados, su piel adoptó un tono grisáceo casi cadavérico, y sus ojos brillaban con un resplandor púrpura que reflejaba su alma corrompida. Ya no era un hombre, era algo más, un ser que existía en la frontera entre lo humano y lo divino. Pero este poder tenía un costo. El Psycho Power no solo consumía a quienes lo rodeaban, sino que también devoraba lentamente al mismo Bison. Sus pensamientos se volvieron más oscuros, sus emociones desaparecieron, y su obsesión por la dominación mundial se convirtió en una compulsión enfermiza. Bison ya no buscaba conquistar la Tierra simplemente por ambición. Lo hacía porque creía que era su destino divino. Se veía a sí mismo como un dios, un creador y destructor de mundos. La conexión con Rose y el misterio de su futuro. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Bison es su conexión con Rose, una mujer misteriosa que posee habilidades psíquicas similares a las de él. Según algunos relatos, Rose es en realidad una versión fragmentada del alma de Bison, creada para contrarrestar su influencia maligna. Ella ha dedicado su vida a combatirlo, utilizando su propio Psycho Power para detenerlo antes de que su locura consuma el mundo. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. En algunas líneas temporales, Rose sacrifica su propia existencia para sellar a Bison en otra dimensión. Sin embargo, Bison siempre encuentra una manera de regresar. ¿Es esto prueba de que realmente se ha convertido en inmortal? O peor aún, ¿podría ser que cada vez que vuelve, su poder sea aún mayor? La rivalidad con Chun-Li, un legado de sangre. Si hay alguien que encarna la resistencia contra Bison, esa es Chun-Li, la detective china que perdió a su padre a manos de Shadaloo. Para ella, derrotar a Bison no es solo una misión de justicia, es personal. Durante años, ha entrenado incansablemente para enfrentarse a él, buscando venganza por la muerte de su padre. Sin embargo, enfrentarse a Bison no es como enfrentarse a cualquier otro enemigo. Él no solo tiene el poder de destruir físicamente a sus oponentes, sino también de manipular sus mentes, sembrando dudas y miedos que pueden volverlos locos. En varias ocasiones, Chun-Li ha estado al borde de sucumbir a su influencia, pero su determinación inquebrantable la ha salvado. A pesar de esto, Bison nunca subestima a Chun-Li. De hecho, parece disfrutar de su persistencia, viéndola como una especie de ratón, en un laberinto diseñado por él. Pero incluso él debe admitir que ella representa una amenaza real, no solo para su imperio,
sino para su propia existencia. El verdadero precio del poder. Lo más aterrador de Bison no es su fuerza física ni su capacidad para controlar mentes. Es su completa falta de remordimiento, su incapacidad para sentir empatía o compasión. Ha sacrificado todo lo que alguna vez lo hizo humano en nombre del poder absoluto. Pero ¿qué pasa cuando ese poder comienza a fallar? En ciertos puntos de la saga, hemos visto cómo Bison intenta mantenerse vivo, transfiriendo su conciencia a nuevos cuerpos, o aprovechándose de la energía de otros seres. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Es realmente inmortal, o está atrapado en un ciclo infinito de decadencia y renacimiento? Algunos teóricos creen que el Psycho Power no es solo una fuente de energía, sino una entidad consciente que utiliza a Bison como un recipiente temporal. Si esto es cierto, entonces Bison no es el verdadero villano. Es simplemente un títere de una fuerza mucho más antigua y maligna. El final de Bison: ¿un monstruo inmortal o un hombre derrotado? A lo largo de la historia de Street Fighter, Bison ha sido derrotado en múltiples ocasiones, ya sea por las manos de Ryu, Ken o Chun-Li. Parece que siempre encuentra una manera de regresar. Pero ¿qué pasaría si finalmente fuera destruido para siempre? ¿Sería el mundo libre de su influencia, o simplemente abriría las puertas para que algo peor tomara su lugar? En su última aparición, Bison enfrenta a Ryu, quien ha logrado dominar el Satsui no Hado, la misma fuerza oscura que consume a Akuma. En un enfrentamiento épico, Ryu canaliza toda su energía para lanzar un golpe devastador que parece destruir a Bison por completo. Pero justo antes de desaparecer, Bison sonríe y dice: «El poder nunca muere, solo cambia de forma». ¿Qué harías tú si tuvieras acceso a un poder ilimitado? ¿Serías capaz de resistir la tentación de convertirte en un dios? Si esta historia te ha dejado pensando sobre los límites del poder y la corrupción del alma humana, no olvides suscribirte a Sombras del Misterios. Aquí exploramos las historias más oscuras y fascinantes del mundo de los videojuegos, el cine y la literatura, desentrañando los secretos que se esconden detrás de los personajes más icónicos. Dale like, comparte este video y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el mundo de lo desconocido. Porque en cada historia hay una verdad esperando ser descubierta.